Buen día, damas y caballeros. Hoy me siento particularmente inspirado y no porque el país esté floreciendo bajo el manto de la autoproclamada transformación, sino porque ayer fue uno de esos días en el que el circo de la 4T desplegó todas sus carpas, payasos y malabaristas. Entre risas, incredulidad y un poco de indignación, me sumergí en un espectáculo que ni siquiera el mejor guionista de comedia de Hollywood pudo haber imaginado. Permítanme guiarlos por este recorrido tragicómico por las maravillas de un gobierno que parece competir por el Oscar al mejor drama surrealista. Agárrense, porque esto apenas está empezando. Ayer, mientras navegaba por el fascinante mundo de las redes sociales, me topé con un par de joyas que me sacaron más de una carcajada. Primero, las felicitaciones de Beatriz Gutiérrez Müller a Claudia Sheinbaum, en donde con una sutileza que ya quisieran los poetas, se deslizó la idea de que la inteligencia no es precisamente el fuerte de nuestra presidente. Un comentario que, aunque no es para nada nuevo, nunca deja de sorprender por su audacia. Pero la cereza del pastel fue el supuesto mensaje de Luis Alcalde, quien, según rumores que todavía no confirmo, pero que me encantaría que fueran realidad, habría llamado a Sheinbaum presirvienta. ¿Verdad o no? ¿Quién carajo no se va a reír de eso imaginando el caos en las oficinas de Morena? Es como si el guión de la Cuarta Transformación lo escribiera un comediante con un talento especial para el sarcasmo. Mientras nosotros nos reíamos, otros no la pasaron tan bien. En Naucalpan, un canal de aguas negras decidió que era momento de darse un paseo por las calles, cubriendo todo de una espuma tan tóxica que provocó infecciones, irritaciones y daños a la fauna local, incluyendo a los chairos. Ni siquiera el prófugo del jabón, ese personaje misterioso que todos conocemos y que conoce muy bien las consecuencias de meterse en aguas turbias, se atrevió a aparecer. Y es que, ¿quién en su sano juicio se metería en ese mugrero? Bueno, al parecer, algunos valientes que buscaban un baño de pureza terminaron con algo más que un mal olor. Así es que la 4T es un espectáculo en donde hasta la sociedad es protagonista. Pero dejemos las risas por un momento, porque el escenario se pone todavía más serio, o más absurdo, como lo quieras ver. Nuestra presidente, en un clavado que ni un profesional olímpico pudiera haber igualado, decidió que el Producto Interno Bruto, ese indicador que el mundo entero utiliza para medir el crecimiento económico, es muy limitado. Vaya revelación viniendo de una científica. Claro, cuando los números no le favorecen, lo mejor es descalificarlos. Según ella, 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza bajo su mandato y el de Andrés Manuel López Obrador. La fuente, su discurso, porque pruebas, lo que se dice pruebas, no existen. Y aquí entra en escena el Coneval, esa pequeña institución incómoda que se atrevió a decir la verdad. La pobreza en México no solamente no ha disminuido, sino que ha crecido. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? En un acto de magia digno de Houdini, desapareció el Coneval. ¡Puf! Adiós a los datos incómodos, adiós a la realidad, porque en la 4T, si la verdad no encaja con el discurso, la solución es muy simple, eliminas a quien la dice. Es como si un doctor te dice que tienes fiebre y decides romper el termómetro. Problema resuelto, ¿no? Mientras tanto, en la Cámara de Senadores, el circo alcanzó niveles de ópera bufa. La senadora de Morena, Karina Ruiz, en un arranque de furia que haría palidecer a cualquier guionista de películas de Hulk, decidió que la mejor forma de lidiar con todas las críticas de Lili Telles era cortar los cables de su megáfono con unas tijeras. ¿Sí? En el Senado de la República, donde se supone que se debaten ideas, la solución fue sacar las tijeras. ¿Democracia? ¿Diálogo? No, gracias. Mejor la censura al estilo 4T. Y esto no es una anécdota divertida, es un reflejo de la intolerancia que permea en este gobierno. Cuando no puedes en contra de las palabras, cortas los cables. Cuando no puedes contra los datos, eliminas al Coneval. Y cuando no puedes contra la realidad, inventas una narrativa en donde todo es de color de rosa, aunque huela a aguas negras con espuma. Pero el espectáculo no termina ahí. Mientras nosotros nos entreteníamos con las tijeras y los memes, el garrote de la Cuarta Transformación seguía cayendo sobre el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que va a tomar activos financieros para completar el gasto programado. ¿Y en qué se va a gastar ese dinero? No en inversión, no en infraestructura, no en mejorar la vida de los mexicanos. No, señores, no, señoras. Se utilizará para tapar los huecos de un presupuesto mal planeado. Este movimiento
aprobado por la Cámara de Diputados con el apoyo incondicional de Morena y sus partidos satélites, pone en riesgo el pago de deudas, el rendimiento de inversiones, las cuentas por cobrar e incluso hasta los fondos de vivienda de Infonavit y Fobiste. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que esta medida aún necesita el visto bueno del Senado. Ese mismo Senado en donde las tijeras son más comunes que los argumentos. ¿Alguien apuesta a que la aprobarán sin chistar? Yo no apostaría en contra. En el ínterin, Luisa Alcalde salió a defender el honor de la Cuarta Transformación con un discurso que parece sacado de una novela de espías entre Estados Unidos contra Rusia. Según ella, las organizaciones que impugnan la elección judicial no son más que brazos de la oposición. Ciudadanos preocupados, no, esos no existen. Para Luisa todos ellos son títeres de Claudio X González, de Xochitl Gálvez, de Jorge Álvarez Maínez, Gustavo de Hoyos y, por supuesto, el villano favorito de la Cuarta Transformación, Felipe Calderón. Es el mismo guión de siempre. Si no estás con nosotros, eres parte de una conspiración. Este discurso no solamente es cansado, es realmente insultante. Pretender que los ciudadanos no tienen agenda propia, que no pueden organizarse sin un titiritero detrás, es subestimar la inteligencia de los mexicanos. Pero claro, en la Cuarta Transformación la inteligencia no parece ser el fuerte. O ya olvidamos los comentarios de Beatriz. Y para cerrar con broche de oro, anoche se aprobó una reforma a la Ley de Seguridad que le da a Omar García Harfuch el poder de alinear a los gobiernos locales bajo una sola estrategia en contra del crimen organizado. Lo que suena bastante bien, la verdad. El problema es que basándonos en los resultados previos, confiar en esta reforma es como esperar que un mago saque un conejo de un sombrero vacío. La Cuarta Transformación lleva años prometiendo seguridad, pero los números no nos mienten. El crimen organizado sigue campando a sus anchas y no es culpa de los gobiernos locales como quieren hacernos creer. La responsabilidad recae directamente en el gobierno federal, por ley. Un gobierno federal que no ha mostrado la voluntad política para enfrentar el problema de fondo. Lo curioso es que el PAN, que se supone representa una oposición, votó a favor de esta reforma, mientras que Movimiento Ciudadano se opuso. En mi tierra, a eso le llaman traición los ciudadanos. Y como si el circo de la Cuarta Transformación no hubiera sido suficiente, ahora nos enteramos de que la Fiscalía General de Estados Unidos, a través de Pam Bondi, su titular, decidió incluir a México en su lista de adversarios junto a potencias como Rusia, China e Irán. Bonito lugar el que nos asignan. En una audiencia en el Capitolio, Bondi, con el aplomo de quien lanza una granada y se va silbando, afirmó que México es una amenaza que busca matar a los estadounidenses, ya sea físicamente o, atención a la joya que viene, drogando a sus hijos con sobredosis. La evidencia, el tráfico de fentanilo, un problema que es bastante real, pero que la Cuarta Transformación ha manejado con las patas, la misma habilidad de un elefante en una cristalería. En lugar de cooperación bilateral, la respuesta de Bondi es ponernos en el mismo saco que países con los que Estados Unidos libra guerras comerciales o diplomáticas. Bravo, Morena, bravo, Claudia Sheinbaum. Gracias por llevarnos a este nivel de prestigio internacional. Esta declaración no es ningún exabrupto diplomático, es un reflejo del fracaso rotundo de la Cuarta Transformación en construir puentes con nuestro vecino del norte, mientras el gobierno mexicano se dedica a desmantelar instituciones como el Coneval, a triangular dinero de los ahorros de los trabajadores para tapar agujeros presupuestales y a censurar a tijeretazos en el Senado. Estados Unidos nos ve como un problema y no como un socio. Y no se equivoquen, la retórica de Bondi no ayuda, pero el desastre en nuestra política exterior y de seguridad es un regalo de la Cuarta Transformación que le fue envuelto con moño al gobierno de Donald Trump, porque cuando un país no se toma en serio a sí mismo, no puede esperar que los demás lo hagan. Así es que, mientras seguimos riéndonos de los memes y las maromas presidenciales, el mundo nos señala como el vecino incómodo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señoras, señores, seguiremos siendo el chiste del continente? Damas y caballeros, este es el México de la Cuarta Transformación. Un país donde las aguas negras inundan las calles, las tijeras cortan la libertad de expresión y los discursos vacíos intentan tapar una realidad que se desmorona. Ayer me reí, sí es cierto, pero también me indigné, porque mientras el circo sigue, los mexicanos estamos pagando el precio de un espectáculo que no pedimos. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir aplaudiendo? Es hora de exigir más que promesas. Es hora de que exijamos más que maromas retóricas, más que tijeras y memes. Es hora de exigir un gobierno que no confunda transformación con destrucción. Porque si algo nos enseñó el día de ayer, es que en este circo los payasos no son los que están en el escenario, sino los que creen que esto es normal y que favorece al país.
Somos la resistencia. Buenos días, ciudadanos de un México que parece atrapado en un caleidoscopio roto, en donde con cada giro se nos muestra una imagen más distorsionada de lo que prometieron que sería nuestro futuro. Otra vez, el día de hoy no vengo a endulzar la realidad, ni vengo a venderles esperanzas vanas. Vengo a hablar con la verdad en la mano, con un sarcasmo un poquito afilado que refleja el desencanto de un país traicionado por aquellos que juraron transformarlo. Porque, díganme ustedes, ¿dónde está ese México próspero, justo y libre que nos habían pintado? ¿Dónde está la transformación que, según los mesías del púlpito presidencial, nos iba a redimir? Lo que vemos es un país que se está desmoronando, no por error, sino por un diseño torpe, cínico y profundamente dañino. La era de la desinformación ha llegado a México. Hace apenas unos años, México era otro. No era perfecto, pero había instituciones que con todas las imperfecciones que tenían, buscaban mantener un equilibrio. El día de hoy esas instituciones, pagadas con el sudor de nuestros impuestos, han sido secuestradas por un grupúsculo que se autoproclama transformador mientras pisotea todo lo que tiene a su paso. El movimiento de la Cuarta Transformación prometió no mentir, no robar, no traicionar, pero lo que hemos obtenido son mentiras maquilladas, verdades a medias y una traición que se siente en cada rincón de la nación. Y no lo digo yo, lo están gritando los números, los hechos, la realidad que está golpeando nuestros bolsillos y nuestras ilusiones. Empecemos por lo más básico, la economía. Hace tan solo 3 días el INEGI, esa institución que alguna vez fue un faro de datos confiables, nos dijo que la inflación anual está en un cómodo 4.51%. Algo que suena casi tranquilizador, ¿no? Pero este es un número que parece decirnos, no se preocupen, todo está bajo control. Sin embargo, cuando escarbamos tan solo un poquito, los datos se contradicen como si fueran un rompecabezas muy mal armado. Según los propios reportes del INEGI, los precios de productos y servicios individuales no han subido tanto como el promedio general. Ah, ¿Cómo es eso posible? Es como si nos dijeran que el sol sale de noche y la luna brilla de día, pero que confiemos en ellos porque ellos tienen un posgrado en astronomía. La conclusión es bastante clara, es la única. Alguien está manipulando los datos. No hace falta ser economista para notarlo, basta con ir al mercado, pagar la luz o simplemente llenar el tanque de gasolina. Todo está más caro, todo duele más y mientras tanto, el INEGI y la presidencia están jugando a los malabares estadísticos para vendernos un triunfo que solamente existe en sus discursos, en nada, en ningún otro lado. Pero no nos quedemos con la inflación, porque el espectáculo de este circo tiene más escenas todavía. Hablemos del ámbito financiero, en donde el gobierno mexicano ha decidido convertirse en el mejor amigo del crimen organizado. Hace 2 días, Estados Unidos sancionó a 3 empresas mexicanas, 2 bancos y una casa de bolsa, que no son lo mismo. Y lo hicieron por lavar dinero para el narcotráfico. Y adivinen quién está detrás de esa casa de bolsa. Nada menos que Alfonso Romo, el compadre del exmandatario, ese caballero de ropa arrugada y zapatos usados que algunos llaman el viejito. ¿Coincidencia? No. En México las coincidencias son tan raras como un político honesto. Según las autoridades estadounidenses, esta casa de bolsa ayudó a Genaro García Luna, aquel que ahora duerme en una celda en el país vecino del norte, a lavar dinero del narco. Pero aquí, en lugar de exigir respuestas, ¿qué es lo que hace el gobierno? Sale a defender a los acusados con una vehemencia que ya quisiéramos ver en la defensa de los mexicanos de a pie, los verdaderos mexicanos. Morena y sus voceros han inundado las redes sociales y los noticieros con un guión digno de una novela de muy bajo presupuesto. Estados Unidos está desinformado. Es que Estados Unidos nos tiene envidia. Esto es injerecismo. Qué memoria tan selectiva, porque cuando se trataba de perseguir a Genaro García Luna, aplaudían hasta con los codos. Pero ahora que las sanciones están tocando a sus aliados, el discurso cambia y drásticamente, como si giraran un interruptor. La presidente Claudia Sheinbaum, con una mezcla de candidez y cinismo, dice que no sabe nada de la investigación porque Estados Unidos no la ha compartido. Por favor, ¿qué clase de mensaje estamos enviando al mundo? ¿Le estamos diciendo que México es un paraíso en donde el crimen organizado puede lavar dinero, mientras que el gobierno mira hacia el horizonte y tararea una canción? Es una vergüenza realmente global, un sello de calidad para los cárteles y un portazo en la cara de nuestra credibilidad a nivel internacional. Y eso no es todo. Agárrense porque la función todavía continúa. Hablemos de la censura, esa arma que el gobierno ha afilado con esmero. Desde las leyes estatales,
con ambiciones a escalarlas al ámbito federal, se está tejiendo una red para silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar el régimen. Los mismos, los mismos que durante años estuvieron insultando a sus opositores, que se mofaron de quienes no comulgaban con su evangelio transformador, el día de hoy se victimizan y exigen respeto. Y aquí entran en escena dos personajes que parecen sacados de una comedia: Citlali Hernández y Laida Sansores. Citlali, con una hipocresía que roza lo sublime, se ofende porque la llaman gorda, pero, oh, paradoja, ella misma presume estar a gusto con su cuerpo. Entonces, pues, ¿cuál es el drama de todo esto? Que no soporta las críticas, aunque ella no tuvo reparos en llamar enano a Felipe Calderón una y otra vez. La contradicción es su carta de presentación. Y luego llega Laida Sansores, la gobernadora de este estado de Campeche, quien junto con Citlali ha convertido la victimización en una herramienta para justificar leyes que terminen por amordazar a la ciudadanía. En una semana, Citlali denunció a más de 60 personas en redes sociales hace algunos años, y todo esto por ofenderla. ¿Ofenderla? ¿De veras, señora? La evidencia observable no miente. Usted misma ha puesto su imagen en el centro del debate. Pero el problema no es su apariencia. No nos engañemos. El verdadero daño es el que estas dos figuras le hacen al país al abusar del poder para callar a los que cuestionan. Esas leyes que promueven no son para protegerse, son para silenciarnos. Ahora, como si esto todavía no fuera suficiente, el Poder Judicial sigue siendo un rompecabezas muy mal ensamblado. El día de ayer el INE dio de baja a 24 magistrados electos porque, agárrense con esto, no cumplían con los requisitos básicos como tener un promedio de 9 en sus materias. ¿Es en serio? ¿Así debajo está el listón? Pero pues bueno, no es nada que nos sorprenda. La elección de estos magistrados fue un desastre orquestado por el Senado, las cámaras y la propia Claudia Sheinbaum desde la presidencia, quienes metieron sus manos en una tómbola para decidir el destino de nuestra justicia. El resultado, pues bueno, ya lo vimos: un desorden monumental, un rompecabezas en donde las piezas simplemente no encajan. Y luego se preguntan por qué nadie confía en las instituciones. Cosa que, díganme, ¿qué cosa hecha por esta transformación ha sido efectiva en México? Es más, que haya sido eficiente, siquiera decente. Busquen en internet, en las redes, googleenlo, en los archivos del INEGI, no van a encontrar nada. Solamente promesas rotas y una nación que se está desangrando. México, queridos amigos, no es el país que era. Es un país en donde las instituciones mienten, donde los aliados del narco son defendidos desde la presidencia de la República, donde la censura se está disfrazando de victimización y donde la justicia es un sorteo muy mal organizado con una tómbola. Pero otra vez, no todo está perdido. Aquí estamos nosotros, los ciudadanos, los que vemos la realidad, los que sentimos el peso de los precios, de la inseguridad, de la censura. Somos la resistencia, la voz que no se calla, el espejo que refleja la verdad, aunque duela. Nos vemos la próxima semana, porque mientras este gobierno siga jugando con el futuro de México, nosotros seguiremos señalando sus mentiras, sus contradicciones, su ineptitud, su hipocresía. Porque México no merece menos y nosotros somos la resistencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Fer Valdés, en donde hoy vamos a poder poner la lupa sobre el gobierno de Morena en México. Vamos a hablar muy claro, con hechos verificados, sobre cómo sus políticas y decisiones están afectando al país. Vamos a hablar de la inseguridad que nos está robando la paz. Vamos a pasar por promesas que se quedan en el aire, de los éxitos más recientes de estos cretinos. Vamos a hablar de los ataques a la libertad y las medidas económicas que golpean a los más pobres. Este no es cualquier video, es una crítica muy profunda de lo que ha ocurrido este fin de semana y de que México no está avanzando como debería. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada punto con datos en la mano. Comencemos. El primer tema es uno que nos duele a todos los mexicanos en el alma: la inseguridad. México está atrapado en una espiral de violencia que simplemente no cede. En Cancún, un destino que debería de ser orgullo nacional, la extorsión es el pan nuestro de cada día. El fin de semana, sujetos en motocicleta incendiaron el restaurante La Palapita en el fraccionamiento Cielo Nuevo, simplemente porque no quiso pagar el llamado derecho de piso. Y esto no es algo que ocurra una vez, dos veces, es una señal de que el crimen organizado tiene el control de zonas claves del país. Acapulco, que alguna vez recibía más turistas que cualquier otro destino en la Ciudad de México y más vuelos que incluso que la Ciudad de México, hoy está devastado. Según datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el 2024 Guerrero registró una tasa de homicidios de 44.6 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del país. Los turistas ya no llegan, los negocios cierran y las familias viven con miedo.
¿En dónde está la estrategia de seguridad que Morena prometió? Y si hablamos de dolor, hablemos de Jojutla en Morelos, porque nos rompe el corazón que se hayan encontrado más de 60 cuerpos que fueron exhumados de fosas clandestinas, incluyendo una decena de restos óseos sin identificar, y lo que es inconcebible, entre 10 y 12 bebés. Pero la indignación no termina ahí. La Fiscalía de Morelos ha cometido errores muy graves en la nomenclatura y el embalaje de los restos. Según los reportes de los colectivos de búsqueda, esto no solamente es negligencia, es una falta de respeto a las víctimas y a sus familias. ¿Cómo podemos confiar en un gobierno que falla en algo tan humano y tan básico? En Zitácuaro, Michoacán, la tragedia está tocando a los más inocentes. Un niño perdió la vida en un fuego cruzado y su madre resultó herida. Dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en 2024 más de 1,200 menores fueron víctimas de violencia armada en México. Nuestra niñez está creciendo entre balas y esto no es algo sencillo, no es aislado, se repite en todos los estados como Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Tabasco. Mientras tanto, las figuras de Morena desvían la atención hablando de paz en otros continentes, pero callando sobre la guerra que vivimos en nuestras calles. La inseguridad no solamente es un número, son vidas de mexicanos que son destrozadas, sueños robados, un país que merece vivir sin miedo es lo que tenemos. Morena no ha cumplido ni tantito con su promesa de pacificar México y los datos lo están confirmando. Ahora, pasemos a otro tema que nos tiene hartos, las promesas que nunca se cumplen. Claudia Sheinbaum admitió que el sistema de salud está en crisis. Lo dijo este fin de semana, no hay medicinas y eso no es una opinión, es un hecho. Primero prometió que en marzo del 2025 habría abasto completo. Luego dijo que mejor en abril. Y ahora la nueva fecha es julio. Estamos en junio. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 68% de los hospitales públicos reportaron desabasto de medicamentos esenciales. ¿Cuánto más tendrán que esperar los pacientes? Muchos de ellos con enfermedades crónicas para poder recibir lo que les corresponde por derecho. Sheinbaum también reconoció que las guarderías son necesarias, algo que los conservadores, como ella los llama, siempre defendimos. De hecho, en el 2019 Morena recortó el presupuesto para las estancias infantiles, dejando a miles de madres trabajadoras sin apoyo. Y ahora, pues la presidenta parece darle la razón a sus críticos, pero ¿de dónde están las acciones? Porque no han hecho nada. Según el INEGI, en el 2024 solamente el 15% de los niños menores de 4 años tuvieron acceso a guarderías públicas. Las familias mexicanas siguen abandonadas por este gobierno. ¿Para qué nos hacemos? Y hablando de contradicciones, Claudia Sheinbaum admitió que la corrupción en Pemex no ha desaparecido, a pesar de que López Obrador lo aseguró muchísimas veces. Él dijo que ya había limpiado la empresa. Un informe de la Auditoría Superior de la Federación reveló irregularidades por más de 12,000 millones de pesos en contratos de Pemex. Entonces, ¿en dónde está el cambio que tanto prometieron? Las mañaneras están llenas de discursos, pero los resultados, esos no aparecen por ningún lado. Y por si fuera poco, Claudia Sheinbaum afirmó que 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Eso lo dijo el domingo, y dijo que lo había dicho el Banco Mundial, pero si ustedes revisan, el Banco Mundial nunca dijo eso. Él dijo que la pobreza se había reducido marginalmente, pero hay casi 40 millones de mexicanos que todavía viven en la pobreza. Y esta estadística contrasta con la realidad, porque miles de mexicanos apenas sobreviven. Ahora, hablemos de algo que pone en riesgo la democracia, los ataques a la libertad de expresión. Laida Sansores en Campeche logró el cierre del diario Tribuna, un periódico que tenía más de 50 años de historia. ¿El motivo? Una denuncia por difamación, calumnias y violencia política de género. Según el artículo 19, en el 2024 México registró 612 agresiones contra periodistas y el 40% de ellas vinieron desde funcionarios públicos. Cerrar un medio de comunicación no es solamente un ataque a la prensa, es un mensaje claro de que la crítica no es bienvenida en este régimen. Esto no es la transformación que estas personas prometieron. En el ámbito económico, las decisiones de Morena están asfixiando a los trabajadores. En Campeche, precisamente durante un evento de Claudia Sheinbaum en Ciudad del Carmen, trabajadores de hoteles y restaurantes estuvieron protestando. Y estuvieron protestando porque Pemex no ha pagado a sus proveedores, lo que termina causando recortes de salarios y despidos masivos. Según la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, en el 2024 más de 3,500 empleos en el sector turístico de Campeche, nada más en Campeche, se perdieron por esta crisis. Mientras que la presidenta presume obras, los trabajadores se quedan sin sustento.
Otro golpe viene con esta reforma a las plataformas digitales como Uber, Didi o Rappi, porque esta ley que obliga a las plataformas a dar seguridad social a conductores y repartidores, pero las altísimas cuotas del IMSS son impagables para la mayoría. Según un estudio de la UNAM, esta reforma podría dejar sin ingresos a más de 250,000 personas, 250,000 familias. Lo irónico es que todo esto se hace en nombre de proteger a los trabajadores. El gobierno les quita su fuente de empleo y el acceso a la seguridad social que supuestamente defendía. Esto no es apoyo, esto es control disfrazado de muy buenas intenciones, esto es compra de votos. El gobierno de Morena también ha frenado avances que beneficiarían supuestamente a los mexicanos. En el Congreso, Morena votó en contra de reformas que ellos decían que eran cruciales. Por ejemplo, garantizar un sueldo base de más de 18,000 pesos para maestros, médicos, enfermeras y policías, que son profesiones que ellos dicen que están sosteniendo el país actualmente. Votaron en contra de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, una medida que supuestamente iba a mejorar la calidad de vida de millones. Votaron en contra de aumentar el presupuesto de los consulados para apoyar a nuestros paisanos en Estados Unidos, que envían más de 60,000 millones de dólares en remesas al año, según el Banco de México. Votaron en contra de crear una comisión bicameral de seguridad nacional para enfrentar la crisis de violencia que se vive en el país. Todo esto refleja una falta de compromiso con los trabajadores, con los migrantes, con la seguridad. Pero no es todo. En el 2024, Morena también bloqueó la discusión de una reforma para fortalecer el sistema de alertas Amber, que podría salvar las vidas de miles de niños y mujeres desaparecidos. Según la Red por los Derechos de la Infancia, en México desaparecen cerca de 7 menores al día. ¿Por qué no están priorizando estas causas? Oigan, lo que hemos platicado el día de hoy es un retrato crudo de un gobierno que no cumple. Inseguridad que nos está robando la paz, promesas que se desvanecen, ataques a la libertad y decisiones que lastiman a los más vulnerables del país. México merece mucho más, merece un gobierno que esté escuchando, que actúe, que no esté mintiendo con estadísticas ni que silencie la prensa. Este video es un llamado a que no nos quedemos callados, exijamos cuentas, reflexionemos sobre el país, porque queremos que México sea mejor y no dejemos de alzar la voz. Déjenme por favor sus opiniones en los comentarios, compartan este video y sigamos construyendo un México crítico y despierto. Nos vemos el día de mañana en el próximo video. Cuídense mucho y recuerden, somos la resistencia.